Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Oye, Roberto, tenemos noticias sobre el futuro de Politizados. Sí, Martín, exacto. El futuro de los politizados cabe en aquella vieja consigna punk, porque nosotros somos de la generación del punk. Esa vieja consigna que dice, no hay futuro. Así es, por lo menos, bueno, por lo menos un futuro inmediato. No, eso no existe. Ninguno. Somos un fracaso comercial. Nadie da un medio partido por la mitad por nosotros. Somos una huevada. Esto estaba visto desde el primer día. Por eso hemos tomado la decisión de no aburrirles más, hablo a nuestra audiencia, con nuestras cataletas. Sí, estamos hablando en serio, esto no es una farsa, este es nuestro episodio de despedida. En efecto, como nadie da medio por nosotros, es decir, por los politizados, eh, porque no se genera ningún interés de ningún auspiciante, Y como tampoco andamos como otros angelitos pidiendo plata a políticos, a empresarios truchos y hasta a mafiosos, y como somos, en definitiva, un fracaso comercial, nos retiramos del mercado. mercado en el que nunca estuvimos. Yo sí creo, Roberto, que yo sí creo que este fracaso comercial del que somos protagonistas únicos es digno de cierto análisis, ¿no? No creemos, no, o sea, ni tú ni yo creemos que hayamos sido la divina papaya ni la última Coca-Cola del desierto, ni el mejor producto periodístico del país, pero pero yo sí estoy convencido de que tan malos tampoco somos. Sí, sí, tan malos no. Y no es por darnos lija, pero algunos nos dicen que somos buenísimos, cosa que tampoco me parece. Pero, a ver, con una audiencia de 70.000 personas a la semana, has oído ese viejo chiste que dice, coma, pasto, millones de vacas no pueden equivocarse. Bueno, 70.000 personas, además, supongo que sí pueden equivocarse, ¿no? Pero aunque se equivocaran, con 70.000 personas a la semana, yo me pregunto cómo es que ningún anunciante se arriesgó a invertir en nosotros. Hemos visto productos, Roberto, con mucho menor audiencia y con ciertamente mucho menor impacto que politizados, porque eso sí es algo de que yo siento que tiene su impacto este programa, se llenan de anunciantes, lo cual nos alegra profundamente, porque nos alegra que hayan proyectos a los que les vaya bien, proyectos periodísticos dignos, serios y que vayan derechito, ¿no? Sin irse por los vericuetos del mal. Pero yo sí me pregunto, ¿por qué nadie nos auspicia? Porque somos una huevada, ya te dije. No, Roberto, tan huevada no somos tampoco. Yo creo que esto tiene que ver con el hecho de que nuestro podcast no tiene pelos en la lengua para criticar el poder. Y resulta que con el poder en este país nadie se mete ni nadie se quiere meter. Yo creo que aquí hay un problema político. No en vano nos llamamos politizados, ¿no es cierto? Hay un problema político con la opinión libre e independiente y con las élites que tanto dicen defenderla, pero no quieren para nada comprometerse con eso que tanto dicen admirar. Estas élites, Roberto, temen dar la cara y exponerse, pero cuando llega alguna figura autoritaria de esos que les insulta, les quita cosas, ¿no es cierto? Que les empieza a golpear les empieza a golpear en el bolsillo, se lamentan que nadie salga a decir lo que ellos no se atreven a decir. La libertad de opinión, Roberto, sirve a muchos, pero muy pocos tienen los cojones de jugarse por ella. Sí.
te refieres a todos esos empresarios a los que les encanta politizados, y que tú y yo sabemos que hay algunos, ¿no? Bastantes, pero ni locos pondrían un anuncio de sus empresas en politizados. Yo me acuerdo del gringo Mantilla, del Jaime Mantilla, cuando intentaba salvar a Diario Hoy. Yo trabajaba ahí, yo estuve casi hasta el final de Diario Hoy, estamos hablando del año 2013, 14. Eh, y en esa época el Diario Hoy era el momento más duro del correísmo. En ese momento el diario Hoy estaba siendo víctima de un acoso del gobierno que lo había convertido en una empresa inviable, porque en eso consistió, en mucho, en un gran porcentaje en eso consistió la política pública del correísmo sobre los medios de comunicación. Correa dirá, no cerré ningún medio, lo cual no es verdad, cerró algunos, pero muchos otros cerró sin un decreto de cierre, quiero decir, cerró medios convirtiéndolos en negocios inviables y el diario Hoy fue un ejemplo de eso. Y en esa época, digamos que el gringo Mantilla iba a cumplir sus labores de director, que en mucho tienen que ver con las relaciones públicas, a los cócteles de las embajadas, ¿no? En los almuerzos del Quito Tenis, en las reuniones de empresarios, en los encuentros de las cámaras, se le acercaban los más conspicuos representantes de las élites quiteñas, le ponían las manos en los hombros, la estrechaban, le sacudían y le decían, gringo. La lucha que estás librando es ejemplar. Sigue así, todos te apoyamos. Y claro, apoyo moral había de sobra, pero lo que necesitaba el hoy era plata, pues, inversión. Y de eso nada, porque a todas estas conspicuas figuras de la élite quiteña les daba pavor que su imagen, peor aún el logotipo de sus empresas, apareciera vinculada a un periódico que se estaba jugando en contra de un poder que esas empresas decían rechazar y que rechazaban, pero contra el que no querían dar la cara ni aparecer de ninguna manera. O sea, en este país el miedo termina ganando. Y cuando uno es crítico con el poder, Martín, no cuenta con nadie, en realidad, con nadie. Mira, mira, esto podemos comentarle a nuestra audiencia. Hay gente que es conocida nuestra, gente que nos escucha y nos escribe. Incluso hay gente que no conocemos y nos mandan mensajes, ¿no es cierto? Y nos dicen que si queremos salir adelante, tenemos que hablar menos de política y hablar más de otros temas, ¿no es cierto? Nos dicen, sería bueno que tengan segmentos o un programa sobre huertos urbanos, sobre el estado de las carreteras o los milagros, qué sé yo, de la medicina ayurvédica. A nosotros, la verdad, nos parece que esos temas son realmente muy interesantes. A mí interesaría muchísimo ver un podcast escuchar un podcast sobre eso, pero yo creo que hay otras personas que podrían hacerlo mucho mejor que nosotros dos. Sí, a mí, por ejemplo, Martín, me encantaría hablar de literatura, porque nada hay en esta vida que me interese más que la literatura. Ah, y a mí me gustaría tener un podcast de literatura, claro. Sí, y por ejemplo, a mí me encantaría tener un programa sobre medicina ayurvédica, de la que no sé un pepino, Roberto, pero como suena bien bonito. Siempre vamos a ver un podcast mío sobre literatura o un podcast tuyo sobre medicina ayurvédica. ¿Tendrían una audiencia de 70.000 personas a la semana? En este país, ni cagando. ¿Vos crees que un podcast mío o nuestro sobre literatura podría tener el auspicio? Yo creo que ni de Mr. Books, Martín. Imagínate, pues mucho peor uno mío sobre medicina ayurvédica. Ni el señor ese que vende agüitas de sábila en la Carolina y que quizás me está escuchando, porque me ha dicho que me escribe, que nos escucha, eh, pondría ni $5 de auspicio, de pauta en ese programa de medicina
ayurvédica. Y bueno, y de paso, saludos al señor de las agüitas de Sábila. Que a lo mejor recuperaría sus $5 con creces si pusiera un aviso Sí, en tu probable. podcast de medicina ayurvédica. Pero la pregunta es, ¿por qué nosotros pasamos en pocas semanas de tener una audiencia? A ver, llevamos haciendo esto desde agosto. Este podcast empezó la semana en que mataron a Fernando Villavicencio, 4 días antes. Si lo mataron un jueves, nosotros empezamos el lunes. Am, y desde entonces, en pocas semanas, nosotros pasamos de una audiencia de 2.000 personas por semana a una audiencia de 70.000 personas por semana. ¿Por qué? Yo creo que es porque el público quiere escuchar opiniones no comprometidas con el poder. Yo creo que el público sí quiere analistas que no se muerdan la lengua. Y creo que nosotros, más allá de que lo hagamos bien o mal, complejos no tenemos, ni con el lenguaje ni con el poder. O sea, acomplejados no somos. Nosotros decimos lo que pensamos y lo decimos de frente. Y al público le gusta eso, sobre todo para hablar de política, que es un espacio en el que todo el mundo se muerde la lengua y todo el mundo miente y todo el mundo habla huevadas. El público quiere que nos burlemos de esa cuerda de zánganos hijos de puta y quiere que incluso les llamemos hijos de puta, porque burlarse de la casta política, maltratarla, es una catarsis social y es un acto de salud pública. Y la gente, mucha gente, está ansiosamente esperando esa catarsis social y ese acto de salud pública y está esperando periodistas que hagan eso. Esto es un acto de salud pública. En todo caso, un acto de salud pública mucho más eficiente que la medicina ayurvédica, eso estoy convencido, Roberto. Pero ¿por qué si esto es lo que el público o gran parte del público está buscando, los auspiciantes huyen de este tipo de contenidos? Porque huyen de este tipo de contenidos como la peste. Se supone que los auspiciantes deberían estar pendientes de lo que el público busca. Si un podcast en pocas semanas pasa de 2.000 a 70.000 personas, a un público de 70.000 personas por semana, yo creo que los auspiciantes deberían ponerse moscas, ¿no es cierto? Pero resulta que cuando se trata de política, no hay nadie más anticapitalista que los supuestos capitalistas, porque si el mercado es el que manda y es el que debe decidir estas cosas, bueno, no, aquí no. O sea, lo que quiere el público vale tres atados. Ellos prefieren protegerse. Sí, aquí parecería, Roberto, que para tener éxito en este tipo de iniciativas hay que seguir el modelo de algunas de esas empresas de creación de contenido digital para sobrevivir, ¿no? Este modelo debe funcionar. Eso que llaman, que debe ser parte de este modelo que llaman blindaje mediático. Y también el de los aportes desde la sombrita, desde sectores que están muy a la sombra para financiar proyectos editoriales, también en la sombra, que no se sabe a quién favorece ni a quién perjudica. A veces los descubre la fiscalía, pero por principio son secretos y no les va mal. Sí, fíjate, Martín, cómo son las cosas, esta curiosa relación entre las élites y el periodismo. Fíjate en Quito. Quito se quedó sin un medio de comunicación. Quito no tiene un periódico. Quito es la capital y la ciudad política de este país y lo ha sido desde hace décadas, siglos. Ah, y este momento, por primera vez en su historia, debo decir, desde la fundación del primer periódico de la ciudad a cargo de Eugenio Espejo, es la primera vez en su historia que Quito no tiene un periódico. Con la desaparición del comercio, Quito no ha sabido cubrir ese vacío y a sus élites resulta que les da lo mismo, pero exactamente lo mismo. No hubo un esfuerzo para salvar a Aloy, como comentaba, y al comercio se le dejó morir en manos de este fantasma de Porra. Y a la ciudad le parece de lo más normal no tener un medio de comunicación, a pesar de ser la capital política de la ciudad donde la conversación política tiene más potencia.
Entonces, yo no sé qué clase de democracia estamos planteándonos en este país cuando cuando nos acostumbramos a existir sin prensa independiente como si esto fuera normal, porque la verdad es que no existe ningún país democrático sin medios independientes. Y en cambio, todo país autoritario los elimina por necesidad. Aquí las iniciativas de periodismo independiente en este país se mueren por consunción. Y por si fuera poco, la palabra pauta, que esto ya es el colmo del inaudito, en nuestro lenguaje popular, en estos últimos años, la palabra pauta se ha convertido en una mala palabra, cuando la verdad es que los medios viven de la pauta. ¿Por qué nos estamos despidiendo ahora? Porque no tuvimos quien nos paute. Y no sé quién fue el imbécil, o mejor dicho, sí lo sé, pero me lo guardo, que convirtió ese concepto que es esencial en la sobrevivencia de un medio de comunicación en un sinónimo de corrupción, como si por pautar en un medio una empresa estuviera comprando un pedazo de su independencia editorial. Y no fue así, nunca fue así. Hemos trabajado este año voy a cumplir 40 años de ejercicio periodístico y yo nunca tuve indicaciones de ninguna empresa o de ningún director de medio que a nombre de una empresa me impusiera políticas editoriales. Eso solo funciona en la errática mente de unos señores correístas que creen saber cosas de los medios porque lo leyeron en un manual de Le Monde Diplomatique, pero eso no funciona de esa forma. Sí, Roberto, pero yo creo que todavía hay ciertas cosas como para mantener cierto optimismo, ¿no? Está sonando como muy apocalíptico esto que estamos diciendo, porque mira, aún hay empresarios en este país que mantienen y de forma firme su compromiso con la independencia periodística. Nosotros que hacemos o hacíamos politizado, tenemos que agradecer de forma calurosa y sincera el espacio que nos abrió Galo Martínez de Expreso. Él creyó y confió en nuestra propuesta, porque Politizados fue una iniciativa que tuvimos tú y yo, Roberto, Así fue. y Galo Martínez nos cobijó absolutamente. Él nos dio el espacio, él nos dio las herramientas para producir esto que estamos viendo, las herramientas tecnológicas, la producción, etcétera. Y, pero la plena es que si no hay pauta, no se puede seguir. Sí, hay que decir que todas las opiniones que hemos vertido en este podcast desde agosto para acá fueron nuestras, de nuestra exclusiva responsabilidad y no representaban la posición editorial de Expreso, aunque muchas veces coincidían con ella. Y la verdad es que Galo Martínez fue absolutamente tolerante, hasta con nuestras palabrotas ya. Sí. Yo creo que esta es una lección para todos aquellos de esta escuela correísta de lectura de medios que siguen pensando que los dueños de los medios son unos ogros que están controlando absolutamente todo, látigo en mano, encima de los periodistas, arreándoles para que protejan sus intereses económicos. Eso no existe, eso no es real. Y este podcast ha sido una demostración de eso. Em, este es un Sí, podcast que nosotros abrimos por nuestra voluntad. Galo Martínez nos cobijó y hoy estamos cerrando este podcast por nuestra voluntad porque no hemos conseguido auspiciantes y ya nos cansamos de trabajar gratis. pero también creo que tenemos que hacer un agradecimiento súper especial a nuestro equipo, a Yanela Espinosa, a Christopher Burgos, Urga. Burga, Christopher Burga, a Freddy Briones y otros miembros del equipo de producción de Expreso, a quienes nunca les faltó, y eso es una cosa increíble, nunca les faltó entusiasmo ni alegría para producir esto que es politizados. Y entre ellos, yo creo que no podemos, Roberto, dejar de hacer una mención especialísima a nuestro amigo Cristo Rey Burga, que fue quien trabajó casi todo el tiempo con nosotros y hasta sacrificó su día del amor y muchos de sus domingos Es su por día del hacer amor, este que no es producto. poco. Que puede ser un fracaso comercial, pero ahí está.
Cristo Rey, ojalá esta no sea una despedida para siempre. Ojalá un auspiciante se conmueva y arrime el hombro. Sí, sí, y que nadie, Roberto, y que nadie se avergüence de poner ni de recibir pauta, porque cuando no se comprometen los principios de la independencia periodística, eso no tiene nada de malo. Eh, Tener pauta no es ser un criminal, como algunos tratan de decirlo. Mientras tanto, les invitamos a que nos continúen leyendo en Diario Expreso. Ahora tendremos más tiempo para escribir más y mejor en Diario Expreso. Suscríbanse a Diario Expreso. Es de verdad, cita, les juro, es el mejor periódico del país en este momento y es el más independiente y es el que no se muerde la lengua para decir las cosas que tiene que decir en contra del poder cuando el poder atenta contra los ciudadanos. Hasta otro día. Nos Hasta seguiremos viendo pronto, en las mientras más páginas. pronto, mejor. Esperamos que así sea. Adiós. Gracias por todo. Gracias por seguirnos. Sí, muchas gracias.